Jorge, hay una pregunta que siempre surge. Ay, es que yo tengo responsabilidad de declarar impuestos en Estados Unidos. Eh, Hablemos un poco sobre eso. ¿Quiénes tienen responsabilidad de declarar impuestos? Y siempre surgen muchas dudas. Yo hablaba en estos días con un cliente y me preguntaba si su hija, que es estudiante, pero ha tenido trabajos, ha cuidado niños, también trabajó como asistente en un preescolar, en fin, ha tenido varios tipos de ingresos y tenía que hacer una declaración. Y la respuesta es sí, si ella tiene un nivel de ingresos que amerite, porque todo depende de la cantidad de ingresos que tenga. Y si los ingresos son como self-employee o como empleado por cuenta propia, si ganaste más de $600, tienes que reportarlos porque si te den o no te den una 1099, porque esa era la pregunta. Dice, bueno, pero ya no le dieron una 1099. Pues sí, aunque no te den una 1099, tienes que reportar los ingresos que hayas tenido. La otra pregunta... Efectivo, todo. A la IRS no le Todo. importa cómo lo hayas recibido y si está reportado o no. Es responsabilidad después de uno de reportarlo. Entonces, eso es algo que es súper importante. Y no saber que no lo tenías que reportar no es excusa de no haberlo reportado. Entonces, por lo general, asume que cualquier trabajo que hiciste va a tener impuestos y después, ok, ¿cuáles son tus circunstancias particulares? Es muy posible que si el monto de ingresos es muy bajo, no tengas que hacer, no tengas que pagar impuestos. Pero si, por ejemplo, si trabajaste medio tiempo o unas horas durante el año solamente y te dieron una W2, probablemente te hicieron retención en esa W2. Y si el nivel de ingresos no le corresponde pagar impuestos, te van a devolver esa retención. Entonces, también por esas razones es bueno hacer su declaración. Además de que, bueno, en el último año, los últimos 2 años, hemos tenido créditos fiscales y ese tipo de cosas que también, si no haces declaración, se complica un poco. Bueno, y por ejemplo, en este caso, la persona utilizó el mercado de salud y tiene una póliza. Entonces, ahí cuando tienes una póliza de mercado de salud, tienes que hacer una declaración indistintamente del nivel de ingresos que tengas. Así que es muy importante que tomen en cuenta que tienen que cumplir con sus obligaciones. Otra pregunta que siempre nos hacen es, si yo no vivo en Estados Unidos, ¿cuándo, por qué y en qué momento me toca hacer una declaración? Entonces, ese también es un tema que la gente confunde mucho y hemos visto muchísima gente que llega a nosotros y tiene, por ejemplo, propiedades en Estados Unidos alquiladas por años y no las ha reportado. Señores, los no residentes, las personas que no viven en Estados Unidos, que no han pasado más de 183 días en el país, tienen que reportar los ingresos que produzcan dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, tengo un apartamento, una casa y lo arrendé y recibí renta. Tengo que reportarlo, tengo que hacer una declaración como no residente de esos ingresos. Si, por ejemplo, soy dueño de una compañía, tengo una LLC y me dieron una K1, tengo que reportarlo también, tengo que hacer una Ganancia o declaración. pérdida, y eso es un punto muy importante porque muchos se les olvida y dicen, no, es que perdí plata, entonces no voy a tener que pagar impuestos. Sí, no tienes que pagar impuestos. Pero si no haces la declaración personal, incluyendo esos documentos K1, vas a tener problemas después para reclamar esa pérdida cuando vayas a vender la propiedad o cuando sí tengas ingresos y quieras contrarrestarlo contra esas pérdidas. Entonces, súper importante de que todos los años hagan su declaración personal. Y en muchos casos, en el caso de la K1, cuando son extranjeros que les hacen una retención o deberían hacer una retención de la tasa mayor de impuestos, el 37%. Y muchas veces esa no es la tasa que les corresponde, es una tasa menor. Entonces, más bien el presentar la declaración les va a permitir recuperar parte de esa retención que les hicieron. Eso también es importante y eso para recuperarlo tienen que hacerlo en los 3 años máximo desde el momento en que tocaba presentar la declaración y es bien importante porque si no, no lo van a poder recuperar. Así que es importante que ustedes cumplan con los requerimientos y entiendan sus responsabilidades. Lo que mencionaba Jorge es importante de que el hecho de que no conozcamos o no entendamos no exime que tengamos la responsabilidad. Entonces es muy importante que ustedes se eduquen y entiendan cuáles son sus responsabilidades para que puedan cumplirlas y se asesoren adecuadamente.